Seguimos en el mundo porque me acompaña el profesor Euclides Tapia, él es internacionalista y fue pues anfitrión del subsecretario de Defensa, Sergio de la Peña. Estuvo en Panamá y fue a la Universidad de Panamá, que es lo más increíble de todo, sin daños a terceros. Bienvenido, profesor. Gracias. Una conferencia que giraba en torno a qué, porque todo el mundo cuando ve a estos americanos cree que lo único que parece que les importa en el continente es Venezuela. Bueno, en realidad fue un contacto que se estableció con el Centro Perry. Yo soy egresado de ese centro y era para reunirnos a los egresados. Claro. Y yo cuando leo la agenda ubico que este señor iba a hablar allí, pero con un grupo muy reducido de personas y el perfil muy alto. Y entonces le planteé, el secretario de Defensa sí, de los Estados Unidos, el hombre que diseña la política exterior de Trump para América Latina, porque está encargado del hemisferio occidental. Y yo les pedí pues que si era posible abrirle un poco el espacio, ¿no? Bueno, en efecto se dio el evento, fue muy concurrido, por cierto, y se absolvieron algunas interrogantes que la gente planteó. Sin embargo, yo siento que ahí se dieron dos situaciones, ¿no? Una, que algunas preguntas no pertinentes, porque si estamos hablando de la figura que está como responsable del diseño de la política exterior de Trump para América Latina, preguntas sobre América Latina, preguntas sobre los temas nuestros. Ahí salieron preguntas de Irán y de todos lados. Y lo otro es, de pronto, la inexperiencia de él con el roce con los civiles, ¿no? Porque era un auditorium que había pues allí personas que de alguna manera están muy imbuidos en la temática y pudieron ponerlo en entredicho, ¿no? Bueno, él salió airoso de las preguntas, pero siento que pudo haber sido mucho más intensa Es decir, porque Panamá pareciera que ha dado un paso atrás y ya no estamos como tomados en cuenta en el gran concierto de las naciones. Sigue siendo México y Brasil, yo creo que quienes están llevando la batuta de todo lo que pasa en el continente, con el dolor de cabeza de Venezuela permanente. Sí. Bueno, él tocó lo que normalmente los Estados Unidos hablan de Venezuela, pero no ahondó. Le hicieron una pregunta a la profesora, la doctora Pousa, de la Florida State University, muy buena pregunta, y en términos de que, bueno, había una propuesta de perseguir, de luchar contra el narcotráfico y los grupos de tipo irregulares, los contactos con Colombia, y si eso que podía entenderse como que podía incluir Venezuela, pues, pero esto no llegó a más en cuanto a la respuesta que él dio de que pudiese buscarse una solución militar, que en el fondo esa era la pregunta que ella hizo. Hay una solución militar para Venezuela. ¿Qué va? Porque lo que sí es cierto es que el gran enemigo de Estados Unidos ahora mismo es el narcotráfico. Sí. Y lo que acaba de decir el presidente sobre la gran incautación de droga es porque cada vez está pasando más droga hacia Estados Unidos también. Es cierto. Correcto. Sobre eso se tocó. Sí, habló del tema de las drogas, pero, repito, muy general, quizá un poco roce. Sobre el tema boliviano se mencionó. No, y eso yo estaba deseoso, me picaban los pies, pero yo no podía preguntar porque estaba en el podio. Pero yo tengo una interrogante al respecto. Yo estoy viendo que en Bolivia el MAS va a llegar nuevamente al poder y en primera vuelta. Producto de la fragmentación que tiene la oposición allí, eso no tiene nombre. Independientemente de que inclusive inhabiliten a Arce. Eso es un hecho. Si esa oposición no se une, nuevamente tendremos ese gobierno en Bolivia. Y mi preocupación era, bueno, ¿y cuál iba a ser la reacción de los Estados Unidos en el evento que ganara pues, el MAS? Evo Morales. Ajá, ¿y qué? Entonces, y ya no está la presencia directa de Evo Morales, ¿no? Que, bueno, igual sí va a estar moviendo la cuna, pero no directamente. Pero ese tipo de preguntas no salieron, muy genéricas, a veces se salían del área al hemisferio, y no sé. Sobre Nicaragua, que es otro de los... Claro, otro de los puntos calientes de la zona. Uno de los puntos calientes. Tampoco se abordó.
Pero no es culpa de él, sino que el mismo público no hizo la pregunta estaba pertinente, claro, ¿no? El tema de la OEA, qué es lo que se vislumbra allí, tampoco salió a la luz. Pero él, las preguntas que se le hizo, pues trató de absorberla. El expresidente Marcinelli también le hizo una exposición ahí extensa sobre el tema de los radares. Él hizo su explicación sobre todo técnica. lo que ha sido sí. el desarme de todo lo que estaba cuidando las costas. Correcto, sí. Inclusive él planteó ahí la necesidad de no solamente tener radares, sino también la posibilidad de por vía aérea, sí, y además todos sabemos que esto se ha tecnificado tanto que hay hasta submarinos. Sí, así que se han fabricado y que la persecución pues tiene que tecnificarse en respuesta al por ejemplo, tráfico de drogas. Yo creo que ellos están vislumbrando también América Latina ejércitos más pequeños pero mejor armados. Yo creo que hacia allá va la política de defensa latinoamericana, ¿no? Más tecnificados, sí. Pienso que sí, también. Además eso representa mucho gasto, ¿no? Sí. Así como está planteado de manera tradicional. Y ya hoy en día la guerra se plantea en con otro abecedario. Porque usted que es internacionalista, profesor, sabe, y es mi tesis que le dije al diario al profesor Pascale, ¿hasta qué punto lo del coronavirus es una extensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Esa es una pregunta, sinceramente, muy difícil de contestar, porque hay muchas... Magnificando un virus mucho más allá de lo que realmente puede... Todavía no hay mucha claridad al respecto. Inclusive se habla de que es una situación, parte de la guerra que se desarrolla entre ellos, un virus pues, creado para combatirlos, o que ellos mismos cometieron errores en sus laboratorios, que no es un problema del mercado, donde se pudo haber... Hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? Y el combate de lo que... hasta el momento, el último fue Italia, ¿no? Que ya supuestamente lo habían aislado, pero ya varios países han mencionado lo mismo, Japón hizo lo mismo. Sin embargo, entonces, si estás aislándolo, ya pones entredicho la posibilidad de que sea parte de la guerra bacteriológica, ¿no? Y efectivamente pudo haber sido un virus que tuvo como nacimiento una de las hipótesis que un laboratorio. Correcto. Pero todavía yo pienso que no hay claridad. Eventualmente, en su momento, pues saldrá a flote efectivamente cuál es la causa que produjo ese virus, ¿no? Si fue manipulado genéticamente o efectivamente fue producto de un problema de insalubridad. Pero lo cierto es que las consecuencias, es decir, va a provocar, China va a salir, hasta ayer habían contabilizado 400 mil millones de dólares el costo a China directamente por este aislamiento. Además, pues rutas comerciales que se han desviado, sí. Casi los aeropuertos chinos están vacíos, exacto, porque no se puede ni siquiera, muchos aeropuertos están inclusive prohibiendo la llegada de aviones desde China. Así que todo eso va a tener un costo. Y también los vuelos internos también están afectados. Sí. Ayer la Deutsche Welle de Alemania sacó una noticia allí sobre cómo está manipulando el gobierno chino el tema de la información sobre esto. Bastante restringida. Bueno, también tiene una explicación eso, un problema de esa naturaleza, con una población de más de 1.300 millones, eso es delicado, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, hay que tener la esperanza que el problema se resuelva. Como seres humanos que somos todos, no queremos que se afecte la población de ningún país del mundo en virtud de esta situación. Pero si se trató de algo que fue parte de las investigaciones propias de la guerra bacteriológica, por aquí están las armas químicas y todo este tipo de armas prohibidas formalmente, pero en la práctica todos lo tienen. Todos lo tienen y lo siguen perfeccionando. Entonces, eso es parte del peligro también que confrontan ellos mismos, ¿no? Claro. En la manipulación de ese tipo de armas. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, profesor. Gracias. El profesor Euclides Tapia, pues internacionalista, docente universitario.